Buen día, queridos auditores y familia de la IBB La Serena. Pastor David, buen día. Bienvenido a su casa. Muchas gracias. Pastor Luis, buen día, mi querido pastor. Bueno, la estructura la primera parte de la historia es David misionero. Queremos saber cómo nació de Dios para venir como misionero a Chile. Bueno, yo entregué mi vida al Señor y después yo sentí su llamado para ir al extranjero. Y en ese tiempo yo había estudiado un poco de español en clases en escuela. Y yo estaba contemplando entre dos países, ya limitado. Uno era México, porque era vecino de yo en California. Y el otro era Ecuador, porque me gustaba la cultura allá. Así que como llegué acá a Chile, una vez estaba escuchando a un misionero decir en una clase, alguien preguntó, ¿cómo se puede entender el llamado de Dios a cierto país? Y dijo, muchas veces si uno ha visitado tal país en el pasado, Dios puede utilizar para que vuelva a ese país. Entonces en ese momento yo dije, bueno, yo no he visitado ningún país, pero mi papá sí. Y me acordé en ese momento que mi papá, mi abuelo, ingeniero en cobre allá en Montana de Estados Unidos, él y su hermano vinieron acá a un pueblo que se llama Potrerillos, y allí estaba como 8 años, mi papá era niño chico. Entonces después de 8 años mi papá volvió a Estados Unidos, vivió su vida allá, Fuerza Armada y todo, pero bueno, estaba casado con 5 hijos, yo el menor. Siempre hablaba sobre su niñez acá en Chile. Entonces, cuando yo empecé a decir, yo estoy dispuesto a ir a un lugar que hablaba español, mi papá había vivido acá, como una luz se conectó. Lo prendió a venir a Chile. Claro, entonces dije, ese es el lugar. Pastor, ¿cuál fue el mayor desafío de plantar una iglesia desde cero en La Serena? Cuando yo llegué a la zona, yo comencé por un contacto que tenía en Coquimbo primero. Entonces ahí había una iglesia y el problema es que yo tenía a varias personas que trabajaban ya por la mina, por el indio, y ellos recibieron en una población cerca que se llama el Indio, parece, casas. Y resulta que estamos perdiendo toda la gente de Coquimbo a La Serena, decidí, yo voy a abrir uno en La Serena y Coquimbo, así que tenía 2 iglesias, uno en Coquimbo, otra acá en La Serena. El desafío era como viajando un horario allá, otro horario acá, pero ya tenía un núcleo de personas para empezar en una casa que estaba frente a ese barrio. Y el yo creo que el desafío para cualquier pastor empezando es que uno siempre empieza haciendo todo. Uno tiene que estar abriendo hasta cerrarlo, limpiando y haciendo todo. Así que hasta que Dios multiplique las personas y empezaron a tomar. Pero era empezando de cero, pero me gustó como uno tratando de empezar un grupo y influenciando desde el principio. Perfecto. Pastor David, ¿hubo algún momento en que pensó regresar a Estados Unidos? Bueno, yo tengo una convicción de que yo estoy aquí porque Dios me ha traído acá. Y aunque yo he tenido ganas, hay veces que de repente el pastor sabe, muchas veces uno tiene problemas, dice, miren, hay otros lugares donde yo puedo estar. Pero yo he decidido, no voy hasta que Dios me lleve. Entonces, en ese caso, ya llevo 43, 44 años acá en Chile y gente me pregunta por qué me quedo. Yo digo que Dios no me ha llevado todavía, así que estoy esperando eso. Pastor David, cuando comenzó esta iglesia, ¿cómo eran los primeros cultos? ¿Cuántas personas asistían? Bueno, como si uno está empezando un grupo de cero, como yo empecé la iglesia en Coquimbo de cero, entonces casi siempre uno tenía unos contactos. Ahí empecé como 3 familias. Pero cuando empezamos la iglesia acá, yo tenía gente que ya venía a la iglesia en Coquimbo, que venía acá para estar. Entonces yo creo que tuvimos una casita y de nuevo, la música ya tenía bajo control. Mi señora toca el piano, yo dirigía la música. Tenía 4 hijos, así que ya tengo una congregación por lo menos de 6. Y resulta que
de algunas personas que ya habían empezado desde Coquimbo. Yo creo que empezamos con 20, 25 personas, más o menos. Perfecto. ¿Qué principios nunca estuvo dispuesto a negociar al plantar la iglesia? Hablando de principios bíblicos, evidentemente. Ya, cuéntame, no entendí bien la pregunta. ¿Qué principios bíblicos nunca estuvo dispuesto a negociar al plantar la iglesia? Ya. Bueno, para mí la doctrina es lo más importante. Es decir, que a veces uno tiene la tentación de decir, yo puedo bajar la doctrina, ciertas cosas y tener más gente llegando. Alguien me dijo esto acá, me acuerdo en los tiempos antiguos, que mi reputación entre otras iglesias que yo era malo como pastor porque era demasiado bíblico. Entonces, ese es un título que yo acepto con orgullo. Claro. Entonces, yo sé que nuestra ciudad aquí en La Serena, hay mucha religión, más ahora que nunca, pero no significa hay buena doctrina. Claro que sí. Entonces yo nunca, ni por la música, ni por programa, ni nada, nunca es negociable la parte de la doctrina, la palabra de Dios. Perfecto. Oiga, Pastor David, hablemos de nuestro querido Pastor Luis. Entre tantos jóvenes, ¿qué vio Luis cuando apenas tenía 18 años, este joven ya de 50 años? Ya. La verdad. Sí, no, yo tengo de decir que yo tenía otros jóvenes que yo tenía la mirada, que ese va a ser, y que no pasó nada. Con Pastor Luis, lo conozco de mucho cariño, Lucho. Yo veo que siempre tenía como una hambre de aprender. Y él también me hacía las preguntas difíciles. Ese sí. Entonces, pero nosotros trabajamos en ciertas áreas también juntos y logramos tener una conexión muy, muy especial. Así que, afuera de que él siempre me ganaba en ping-pong, afuera de esto, yo quería mucho a él. Pero resulta que yo sé que también es muy competitivo, etcétera, pero de nuevo, como lo dije en la iglesia recién, que nunca vi un desafío que él no aceptara. Claro, de hecho, recién yo en su predica tomé el apunte que dice, siempre aceptaba desafíos. Siempre decía que sí, Pastor Luis. Es que él lo tomé recién de su predica. Por ejemplo, si alguien dice, no, vamos a hacer esto, y yo digo, no sé si se puede. No, vamos, se puede. Y él buscaba la forma, etcétera, y lo hizo. Entonces, yo pongo eso de su desafío, valentía, y también con su fidelidad al Señor. Entonces, yo veo que de esa combinación se nota en la fruta de su iglesia acá. Mire, Pastor David, ¿qué cualidades espirituales encontró en Pastor Luis que no veía en otros jóvenes? Tengo que ver de que, por ejemplo, su gemelo también es uno de los jóvenes que tenemos, así Sí. que ellos son tan distintos en ciertas formas, en sus áreas fuertes y todo eso. Entonces, pero yo me acuerdo que, bueno, llegó el momento, yo sé que tiene preguntas, viene por eso, pero tuvo que decidir quién podría tomar la iglesia. La iglesia, yo no le dejé la iglesia cuando estaba en un mal momento. Y yo dije, no cualquier persona puede tomar eso. Y había otros pastores, pero en ese Dios puso en mi corazón, no, este es el hombre que Dios había escogido para que esté pastoreando esa iglesia. Y increíble, hay una iglesia que está llegando a 39 años y solamente ha tenido 2 pastores. Sí. ¿Alguna vez, Pastor David, usted dudó que Pastor Luis fuera la persona indicada? Sí, cuando me ganó en ping-pong. Ahí entonces yo dije, no. Está frustrado no con puede, el eso no ping-pong. puede ser. Está frustrado. No. Eso es imperdonable. No, lo que pasa es que yo mirando las habilidades de liderazgo, de nuevo como... es que pasa que, bueno, una persona sabe tomar algo y seguir hasta el final con eso y no soltar ni etcétera. Eso lo veo en Pastor Luis, que él iba, si él tomara, incluso yo me acuerdo el día que yo pregunté a él, le dije si estaría dispuesto, si él podría tomar el cargo de iglesia, y él no dudó ni un momento, dice, me voy a pensar, le dijo, sí, yo sé, puedo.
Así que yo sé que Dios preparó para eso. Y hay muchas señales que Dios me había dado también el camino para decir, este es el hombre. Y en eso no he fallado porque yo sé que era Dios que puso acá. Y todavía yo veo la mano de Dios sobre él. Pastor David, delegar una iglesia suele ser difícil. ¿Qué sintió cuando llegó el momento de entregar ese liderazgo? Sí, es más difícil que uno puede imaginar porque no era como un pastor que llegó a la iglesia y después se fue, sino que una iglesia que uno empieza, está en toda etapa. Y yo no me cambio mucho, así que no es como, ya, quiero ir a otra parte. Pero en cierta forma, Dios en 2 o 3 formas está diciendo, es tiempo. Y yo vi también por un estudio en mi Master's Program, de que uno de los errores más grandes de misioneros es quedarse demasiado tiempo. Entonces yo vi eso, dice que no era una cuestión, porque donde hay un Moisés también hay un Josué, donde hay un Pablo también hay un Timoteo. Y la verdad es que Josué llevó mucho más allá de lo que Moisés hizo, y yo creo que Timoteo también. Entonces, en ese sentido, Dios me mostró de que si yo hubiera quedado, la iglesia habría estancado. Entonces era el tiempo para un nuevo liderazgo, nueva visión, más juventud y seguir adelante. Y yo veo que Dios, y obviamente toca el ego de uno. Uno se va y la otra iglesia sigue aún más que uno. Entonces, bueno, ¿cómo afecta el ego un poquito? ¿Sí? A todos nos golpea el ego, pastor, eso es real. Pastor David, ¿fue una decisión sencilla o hubo luchas ahí en su cabeza interna en el minuto de dejar el liderazgo? No, una vez que uno decide, ahora hay que entender también, no solamente dejando una iglesia, dejando una casa, dejando una ciudad, dejando una cultura. Yo ya empecé a buscar en qué otra parte pensaba, aparte entre más cerca de Santiago o en otra parte a Antofagasta, al final llegué a Iquique. Pero una vez que decidí, incluso fue muy rápido. No muchos meses, fue rápido en el sentido de que cuando uno saca un parche curito es mejor sacarlo rápido. Y no, porque yo decidí avisar a la iglesia en mi último culto, en vez de decir 6 meses anticipada, yo me voy en 6 meses, porque yo sabía que la gente iba a cuestionar y preguntar. Pero cuando yo anuncié, ya habíamos tomado a Pastor Luis como parte del equipo pastoral antes que yo me fuera. De esa forma, la iglesia no tuvo ningún momento donde estaba en el aire. Al contrario, Pastor Luis ya estaba preparado con un plan por el momento que yo di mi renuncia a la iglesia, y él ya tomó cargo en ese instante. La iglesia no tenía tiempo para estar en una transición difícil, porque ya tenía planes, ya tenía actividad, ya tenía visión y todo eso, la iglesia siguió. Entonces yo creo que al final nadie me dijo la forma de hacerlo, pero lo que yo creo que la forma que nosotros hicimos era la forma correcta, para que la iglesia no sufría. Hoy, Pastor David regresa y encuentra una iglesia mucho más grande que la que dejó. ¿Qué sintió al entrar nuevamente? Mire, yo he escuchado, así que no es como sorprendiéndome. Entonces yo escuchaba así y ver tanta gente que conozco y tanta gente que no conozco, que es una muy buena señal, porque una iglesia siempre necesita renovar. Es parte del mundo eclesiástico de que una iglesia por lo menos pierde 20% de su congregación anual. Y si una iglesia no gana 20% más, así va a disminuir. Algo muy bueno de la iglesia aquí es lo siguiente. También los estudios muestran que una iglesia típica crece solamente por 11 años y después envejece. Entonces, tener una iglesia que ya está llegando a 39 años y todavía está creciendo, no está envejeciendo. Dice que no es como todos ya están avanzando más en los años, sino que nueva gente está llegando, porque esa es la fuente de traer más gente y siempre una nueva persona. Entonces yo veo que en todo sentido que estoy mirando en cuanto al inmueble y todo, yo veo excelente. Estoy muy, muy impresionado, por decir, aquí hoy.
Pastor David, ¿hay algo que lo haya emocionado particularmente al ver lo que Dios ha hecho en esta iglesia en La Serena? Me da una gran satisfacción de saber de que cuando una persona hace, yo conozco otros misioneros, etcétera, que plantan iglesias y después de 40 años ya no existen. ¿Okay? Como digo, es todo viejo. Pero de tener la satisfacción de pensar en que no fue en vano, cuando uno viene para invertir su vida y todo eso en una iglesia, la forma que la iglesia ha tomado la visión con mucha creatividad y fuerza y poder de seguir adelante con la bendición de Dios, pero al mismo tiempo mantener la misma línea. Porque también hay una tendencia, también iglesias que han desviado de la verdad doctrinal. Pastor David, si pudiera hablar con el David que llegó a Chile la primera vez, ¿qué le diría hoy? ¿A qué edad usted llegó, Pastor David, a Chile? En verdad, llegué más o menos como 26 años de edad. ¿Qué le diría el Pastor David de hoy al de 26 años atrás? Eso queremos saber. No sabes nada. No sabes nada. No, es decir que sigue creciendo, sigue aprendiendo, nunca ha llegado y es más que los números. Perfecto. Pastor David, ¿qué siente usted al ver que el discípulo termina llevando la obra tan lejos como la ha llevado? Bueno, de nuevo estoy diciendo que ¿cuántos años está aquí desde que yo salí? Como 17 años. Que llegando acá en 17 años de ver lo que está sucediendo, estoy muy impresionado, pero también yo vi cosas muy especiales en Pastor Luis, así que en eso no me sorprende, pero yo doy gracias porque una cosa que también he averiguado de que ya después de salir de acá, yo tengo mi propia iglesia ahora en Iquique, de que el mundo cambia. Es decir, que era otro mundo 39 años atrás para presentar el Evangelio y el mundo de hoy. También parte de la parte electrónica, todas las plataformas, etcétera, que no existía en ese tiempo, que ahora existe. Entonces, la forma que se han adaptado, la forma que están aprovechando todo ese tipo de plataformas, hasta este mismo podcast y todo, es algo que ahora me hace pensar también, quizás cuando vuelva aquí, que de aumentar nuestra presencia en esa forma. Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a dejar descansar un momentito, Pastor David, vamos a hablar con nuestro querido pastor. Bueno, Pastor Luis, cuando el Pastor David comenzó a acercarse a usted, ¿se imaginó alguna vez que estaba formando al próximo pastor? No, para nada. Bueno, mi cercanía al Pastor David en un inicio siempre fue que él por ser misionero americano y todo, yo encontraba que la gente abusaba de él, abusaba en su forma, en pedir cosas, en aprovechar cosas de la iglesia. Nuestra idiosincrasia sí, se marcaba cada vez más. Entonces yo siempre nació de mí el poder ayudarle en lo que fuera. Si necesitaba trabajo, venir a ayudarle, si necesitaba algo, andar juntos, comprar juntos. Inclusive me acuerdo, no sé si él se acordará, cuando pastor, si alguien le pide algo a usted, mándelo a hablar conmigo. Porque el pastor le costaba decir que no. El filtro. Yo era el filtro, pero siempre nació el ayudarlo. Esa fue mi intención. Pastor Luis, ¿qué es lo más valioso que aprendió de Pastor David? A estudiar la Biblia. Yo creo que eso es lo clave. Lo más valioso, me enseñó a estudiar la Biblia y a querer seguir estudiando. Sigo estudiando hasta el día de hoy y eso es algo que aprendí de él. Pastor, hablemos de su llamado ahora, del suyo. Cuando le dijeron que sería sucesor de Pastor David, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Por qué no otro? ¿Por qué yo? Esa fue mi primera reacción. Consideraba que había gente
de conocimiento más preparada que yo. Pero le dije al pastor nomás, pastor, déjeme orar nomás, 2, 3 días nomás, y sí que Dios nos confirme, pero como dice, yo siempre he sido de desafío, no me quedo ahí. ¿Y hubo miedo ahí? Sí, miedo a la sombra, miedo a quien era, en este caso, mi pastor, porque si tú cuando hasta el día de hoy para mí es mi maestro, entonces queramos o no queramos, el ser humano por su naturaleza pecadora, de inseguridad y todo, y siempre creemos que el que está delante de nosotros lo hace mucho mejor. Entonces yo siempre veía al pastor que decía versículos de memoria. Pastor, ¿dónde está esto? Iba a su Biblia y lo encontraba. Y para mí esas cosas eran imposibles. Pero hoy día hay gente que me dice lo mismo. Oiga, pastor, ¿y usted cómo se sabe esos versículos? ¿Y cómo sabe dónde está la Biblia? Sin darme cuenta, sí, vuelve a suceder lo mismo que me dio miedo en un principio. Pastor Luis, ¿pasó alguna vez por su cabeza el decir no? No. ¿Nunca? No, siempre creo que el llamado de Dios es irrevocable y tenemos que ser fieles a ese llamado. ¿Fue muy grande el peso sobre sus hombros al reemplazar al pastor fundador? Sí, grande y de cuestionamiento en los primeros años, porque hacer una transición de una forma como pastor David hacía las cosas, y la idiosincrasia de la gente también era hacia el pastor, pues entonces llegar yo, es que pastor David no lo hacía así, es que pastor David no enseñaba así, siempre, sí, claro. O sea, terminaba de predicar y gente me venía a corregir, porque es que pastor lo hace con punto. O sea, fue todo un tema los primeros años. Pastor Luis, ¿cómo encontró su propia identidad pastoral sin intentar copiar a su mentor? No, es que creo que mi forma de ser, como decía recién pastor, con mi hermano que también es pastor, nuestra identidad nunca ha cambiado. O sea, sabemos, y yo creo que pasa por la enseñanza bíblica, que aprendimos desde muy joven quiénes somos en Cristo. Entonces yo nunca dudé de mi identidad ni de mi forma. Inclusive traté de mejorar mi forma, porque me conocía quién era yo, para poder liderar, porque no era muy... O sea, no era muy de piel quizás, y tuve que mejorar cosas para el pastorado, pero mi identidad siempre la tuve clara, y como te vuelvo a repetir, fui enseñado tan bien que nunca entré en duda quién era yo, mi identidad en Cristo. Entonces no tuvo ese gran conflicto, se podría decir. Pastor Luis, ¿cómo le afectó, digamos, la diferencia, digamos, de la idiosincrasia nuestra a la idiosincrasia que tienen, digamos, en Estados Unidos? ¿Cómo lo afectó y cómo enfrentó esas comparaciones? Más que Estados Unidos, no es un tema de Estados Unidos, porque el pastor David llevó la iglesia como... Se chilenizó. Sí, inclusive su idioma, que usted habla igual que nosotros. No hubo ningún cambio, se podría decir. Como decía, en otros tiempos se hacían otras cosas, se cantaba de cierta manera, se ocupaban instrumentos de cierta manera, pero todo eso fue también evolucionando, tratando siempre de no cambiar el fondo. La forma cambiarla, pero el fondo no. Entonces la música siempre que fuera música doctrinal, pero a lo mejor la forma de cómo se tocaba era diferente, pero no cambiando el fondo. Entonces no hubo un cambio, se podría decir, de una forma que yo nunca consideré una iglesia, nunca me consideré una iglesia gringa. Me considero una iglesia que ha sido igual, pero ha habido transición dentro del proceso. Pastor Luis, ¿cuál fue el mejor consejo que recibió de Pastor David? Ese lo voy a anotar yo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo? A lo mejor él no se acuerda, pero uno de los consejos que me dio fue justo antes de irse. Él me dijo que me preocupara más por la obra, de que andar visitando gente que después a los que más visitamos, a los que menos venían. Y él me dijo, no pierdas mucho tiempo en eso. Eso me acuerdo muy bien. Aquello. ¿Hay alguna conversación entre ustedes que haya marcado su ministerio para siempre? Entre ustedes dos, evidentemente.
No, para mí ese día en la oficina, había una oficina ahí, donde estaba la oficina del pastor, justo ahí donde están, allá atrás de las cámaras. Y marcó mi vida, ¿en qué sentido? Cuando él me dijo, me voy. Y yo me asombré, porque no estaba en nuestra mente que él se fuera. Aparte, yo había salido a hacer misiones a las Barrancas, estaba abriendo una iglesia allá, y ya estaba allá 7 años, estaba allá, 6 años. Pero nunca me desconecté de la iglesia, venía a los cultos de la noche. Pero esa vez el pastor me llamó a su oficina y me dijo, me voy. Y yo dije, quedé helado, no sabía qué decir. Y le pregunté, y no sé si se acordáis, le dije, pastor, ¿y quién viene? ¿Quién se va a quedar? Y ahí me dijo, quiero que seas tú. Ahí me asombré, pero eso marcó mi vida, porque imagínate, 17 años de mi vida aquí, sin contar lo de antes como hermano en la fe. ¿En qué cree usted, pastor, que ustedes se parecen? ¿Y en qué cree usted que son muy diferentes en el pastorado? Voy a partir por lo diferente. El pastor es muy, muy cercano a la gente, muy... No, yo oí ahí. No, él es muy de piel. La foto esa ahí. Es muy de piel, muy de visitar a la gente, conversar con la gente. Y yo no, yo soy más apático, medio asocial, digo yo. No antisocial, que no es lo mismo. Soy medio asocial. Pero ¿en qué nos parecemos? Si yo podría hacer una comparación hoy día en el estudio, en la escuela que tenemos de estudio, de estudiar y exponer la Biblia. Me decían hoy día cuando terminó el culto, me decía, ahora sabemos de dónde viene la escuela. Porque el pastor siempre fue muy ordenado, muy estudioso, y es lo que recibimos. Entonces creo que nos parecemos en ese estilo, aunque tenemos un estilo diferente, pero la estructura somos muy parecidos a nivel de estudio. Pastor Luis, hablemos de la iglesia suya hoy. Del Señor, no mía. O sea, de su pastorado en estricto rigor. Sí. Cuando usted recién se emociona, yo sé que usted se emociona ahí al fondito, calladito, ¿qué puede decir una génesis de eso, digamos? Me siento privilegiado nomás. Que Dios escoja a alguien tan imperfecto para poder liderar a gente imperfecta. Creo que es un privilegio nomás que hemos recibido algunos, porque bien claro lo dice la Escritura. Solo son muchos llamados, pero son pocos los escogidos para dirigir esto. Y sabemos el costo que lleva atrás, por eso, pero para mí es un privilegio hoy día pasar todo lo que pase. Lo bueno y lo malo de la iglesia es un privilegio. ¿Qué cree usted que hizo posible este crecimiento? Yo la verdad que lo encuentro maravilloso. O sea, yo soy miembro de la iglesia, creo que voy para 5 años. Y la verdad que para mí esta es una familia maravillosa. ¿Qué cree usted que...? Yo creo que la clave es la Escritura. Yo creo que si nosotros como iglesia vivimos la Biblia, donde estemos, en Iquique, acá, en otros lugares, si se vive la palabra, la Biblia lo dice, permanecerá para siempre. Entonces, una de las cosas que yo hago siempre o animo a la iglesia es que la base sea la Escritura. Si haces lo que dice la Escritura, o sea, bienaventurados somos, ¿no? Oiga, tiremos el disco para atrás, pero fuerte. Si el pastor David no hubiese venido a Chile, ¿cómo cree que habría sido su vida? A ver, no hablo de supuesto. A mí me gustaría hablar de... Vino a Chile y conocí y a través de su predicación escuché el llamado de salvación. ¿Tal vez sería futbolista? No lo sé. Es incierto. Por eso te digo, no puedo hablar de supuesto, pero mi vida, toda mi vida ha tenido un propósito, y sabemos que desde la fundación del mundo Dios tiene un propósito con cada uno. Está la voluntad de Dios y está el plan de Dios. Y yo creo que el plan de Dios para Pastor David, para mí, es el que deberíamos tener. Y tenemos hasta el día de hoy. Entonces, hablar de mi pasado, supuestamente, si Pastor David no estaría aquí, y doy gracias que vino. Ahora vamos a pimponear un poquito.
Pastor David, cuando mira a Pastor Luis predicando hoy, ¿qué pasa en su corazón? Si me ve, porque a lo mejor ni me ve. No, hoy día no, hoy día no, bueno, no, hoy día no lo veo, sé. hoy día no, pero lo ve a veces, ¿no? No, es cuando uno ve a su hijo que ya no es un niño, ya es un joven, ya es un adulto, ya tiene sus propios hijos, uno le da una tremenda satisfacción y gozo. Así en la misma segunda y tercera de Juan también dice que me da tanto gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces, de saber que siguen la verdad y además que ya el fruto de que él ha crecido tanto, le da orgullo, le da un orgullo de saber cómo está haciendo la cosa hoy. Entonces, Pastor, ¿qué oración hizo por él hace 20 años que hoy ve respondida? bueno, la oración es cuando uno está pensando específicamente, pero yo me acuerdo que yo estaba orando antes de que él aceptó para ser el pastor. Señor, yo estoy pidiendo tu voluntad. Pero sin saber, y yo empecé a ver apareciendo por ciertas razones aquí. Bueno, él tenía su misión allá en Barrancas. Yo vi, wow, Dios está trabajando muy exclusivamente. Y cuando yo veo Dios trabajando, muchas veces yo veo que es algo que sucede muy, muy rápido, en ese sentido de que como Dios ya tiene todos los detalles ya arreglados, entonces y la tremenda paz cuando uno se va, no está dejando a esa iglesia en ciertas condiciones de que no va a seguir floreciendo, por salir y saber de que la cosa va a seguir en buena mano. Entonces le da tremenda tranquilidad y paz para que uno... Y yo sé que él era alguien muy especial. Me acuerdo que él tuvo que viajar solo y me quedaron mis 3 menores acá en la casa para las Torres Gemelas. Para la Torre Gemela, y quedamos pillados en Estados Unidos y él estaba con mis 3 hijos menores acá en nuestra casa cuidando. Entonces yo sabía que siempre tenía algo muy especial. Pastor Luis, si pudiera volver a tener 18 años y hablar con ese joven que recién comenzaba, ¿qué le diría? Que sirva. Yo creo que el servicio, haciendo, descubrimos la voluntad de Dios en nuestra vida. El no hacer, podemos venir a la iglesia todos los días, escuchar Biblia, Dios va a hablarlo, pero creo que para que aparezca en nosotros los dones, las habilidades, el propósito por el cual Dios nos hizo, se hace a través del servicio. Entonces, para mí hoy día, sirvan. Y a medida que tú vas sirviendo, porque es lo que me pasó a mí, a través del servicio quise venir a servir, ayudar, a hacer la cancha con pastores, estuvimos ayudando, servir, trabajar en cosas que ni siquiera se podrían decir ser espirituales, pero a través del servicio Dios fue confirmando sus propósitos en la vida de uno. Pastor Luis, ¿qué significa para usted tener nuevamente sentado al hombre que puso esa confianza en usted, que creyó en usted? Un honor para mí, y la Biblia lo dice, que tenemos que tener en doble honor, en doble estima a los pastores. Yo soy un pastor, pero con Pastor David yo siempre lo he considerado mi maestro, o sea, lo único que puedo decir. Yo sé que ni a él ni a mí nos gustan los elogios, porque como te decía, por gracia servimos, no es porque queremos algo, pero para mí es una honra que haya aceptado la invitación, que haya venido. Siempre estuvo en mí el deseo de que él se sienta también honrado por lo que dejó, porque esto, y siempre se lo he dicho, pastor, esto es suyo también. A pesar de que uno lo lleva hoy día, pero yo siempre le digo, pastor, esto es suyo, todo lo que logramos, todo esto es suyo, todo esto es suyo. Y por la gracia no del Señor, no. Pastores, para ir terminando, vamos a hacer un par de preguntitas cortas para Pastor David y para usted, Pastor Luis. Pastor David, un versículo que haya marcado su ministerio. Bueno, yo puedo decir que el versículo de mi vida siempre he usado Romanos 8:28, que es para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y ese ha guiado mi vida. Pero hay otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, donde Pablo dice, estoy dispuesto de gastar y ser gastado, aunque amándoos más sea amado menos. Y siempre veo las situaciones, yo no quiero llegar al cielo con benzina en el estanque, yo quiero llegar
con la energía ya en la reserva, con la aguja ya allá diciendo peligro, está afuera. Así que no estoy reservando nada, así que todo o nada. Así que. Perfecto. Un sermón que nunca olvidará que suyo, pastor. Un sermón mío. Sí. Que ha marcado su vida. O el regalón que lo ha predicado en todos lados. O su sermón regalón. Siempre tenemos uno, pastor, tú sabes. Bueno, de ahí hay una... no me acuerdo todo. La gente se acuerda más de mis historias que mis sermones, eso sí, pero... Nos pasa todo. Sí, pero... No, así es. Mensaje que yo he escuchado de otros pastores, siempre era el tipo de mensajes que hablaba sobre rendiendo todo. Dice que no somos part-time. Cristo quiere discípulos que están entregados. Ahora, si está preguntando sobre un sermón, tiene que ser un sermón que yo sé por memoria, de ahí puede decirme en cualquier momento. Hay un pasaje un poco divertido ya en Proverbios 30, como habla de la sabiduría en las cosas pequeñas. Entonces hablaba sobre el conejo, como la langosta, sobre la hormiga y la araña. Así que siempre he tenido eso guardado en momentos que me pillen. Sí. Pastor David, comida chilena favorita. La verdad es que me gusta la comida chilena. En la empanada, a mí me gusta la empanada. Yo creo que la asado, pero la empanada, pero también carbonada y algunas otras cosas. ¿Puede escribir este país, pastor, en una sola palabra? Para mí, Chile, en una palabra. Depende. Yo puedo decir que para mí era la oportunidad de servir al Señor. Yo encuentro que como mi papá había vivido acá en Chile, entonces siempre yo tenía Chile en mi corazón. Y si Dios me mandara ahora a otro país, nunca sacaría, como se dice, puede sacar al chileno de Chile, pero no al Chile de chileno. Así que nunca va a quitar Chile de mi corazón. La misma pregunta, una palabra que escriba a Pastor Luis. ¿Qué palabra usaría para... Revoltoso, ¿no? Yo diría una palabra, pero no en ese sentido puede ser malinterpretado. O una frase. No, es que pasa, como yo siempre digo, que él siempre es muy acepta cualquier desafío, pero atrevido no es la palabra, ¿no? Sí, no, está bien. En ese sentido. Entiende en el contexto. En ese contexto Sí. es atrevido, así, no, nada la va a parar. ¿Será audaz? Audaz. There you go, yeah. Pastor Luis, la misma pregunta, por favor. Una palabra que escriba Pastor David. Paciente en mantenerse aquí en Chile, paciente con nosotros, que también fue difícil para él pastorear a personas como un joven revoltoso, por eso decía revoltoso. Paciente con la gente. Los que estamos en el ministerio, creo que ese dentro de los mencionados en el fruto del Espíritu es lo que tuvo Cristo. Es la paciencia del pastor. Yo por eso me acerqué a él, porque yo no tenía tanta paciencia para poder ayudarlo, porque era muy paciente. El mejor consejo que recibió Pastor David. Lo mencioné recién. ¿Sí? Sí, fue una de las preguntas al inicio que él me dijo, el pastor me dijo, dedícate a la obra, trabaja y no tanta visita a la gente que después no vuelve. Un momento divertido con Pastor David, que recuerde. O el más divertido. Más que divertido, es algo que siempre a lo mejor no se acordará, pero de ambos, del pastor y de la hermana Job, que cuando hice mi primera casa, paramos entre nosotros nomás, ¿se acuerdan, no? La hermana Job, usted, la Caro, paramos las murallas y estaba lloviendo, allá en Las Barrancas estaba llovinando. Y era una sala de clase antigua que tenía como de estas casas prefabricadas. Y estuvimos juntos los cuatro nomás parando la casa. Ese es como me ayudó en mi primera casa a levantarla, literalmente. Es un momento que recuerdo como anécdota.
Y hay un montón de anécdotas con pastor, pero esa es una de las que atesoro de experiencia. Pastor Luis, pensando en el futuro, una oración que le gustaría que Dios respondiera en los próximos 20 años. Una oración que Dios respondiera en los próximos años. Bueno, una de las oraciones que estoy haciendo hasta el día de hoy es que quiero que el legado se siga transmitiendo. Esa es mi oración. No sé con quién, no sé quién venga en un futuro, pero quiero repetir, se podría decir, repetir la historia. Y hay algo que lo puedo tomar de lo que me dijo un pastor David en una conversación. Que alguien lleve más lejos lo que el pastor David y yo hemos logrado. Mucho más allá, más gente convertida, más servicio. Pero ese es el legado, a eso yo le llamo legado. Y lo decía hace un momento. Tenemos 3 generaciones. Estuve con Pastor Sheridan y me llenó de emoción, Pastor Sheridan, que usted estuvo predicando por allá. Me dijo, te quiero decir algo, Pastor Luis. ¿Tú sabes quién me discipuló? Me dijo. Fue Dustin Reinhardt, en Estados Unidos. Un pastor en el sur, en Coyhaique. Y él me dijo que era muy cercano a ti y que tú también influenciaste en su vida. Y ahí yo veo legado. Pastor David, mi vida, su hijo que también es pastor, y un nuevo pastor que de una u otra manera ha sido impactado por estas generaciones. Y hoy día vienen nuevas generaciones como Benjamín, que tiene un llamado pastoral, Gerardo también y otros más. Eso yo creo que quiero que se siga manteniendo porque ha dado resultados hasta el día de hoy. Pastores, para ir concluyendo, les voy a hacer una pregunta que necesito que por favor ambos respondan. Vamos primero con Pastor David. Si un joven estuviera viendo hoy este podcast y sintiera que Dios lo está llamando, pero tiene miedo a no estar preparado, ¿qué le diría? Bueno, habla de miedo. Me acuerdo cuando mi hijo mayor estaba entrando a la guerra en Afganistán con las fuerzas especiales. Y yo estaba tratando de convencerle que no era buen lugar porque era peligroso. Y me contestó, dijo, papá, siempre me has enseñado que el lugar más seguro del mundo es el centro de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, si yo tuve que ceder, tenía razón, hijo. Entonces él fue a la guerra y volvió sano, gracias al Señor. Pero lo que pasa es que quien no estaba con miedo, yo creo que si alguien no tiene miedo, no entiende lo que está enfrentando. Pero la idea es que no es lo que o Pastor Luis o yo estamos haciendo, es lo que Dios puede hacer usándonos, no lo que nosotros vamos a hacer por Dios. Entonces, la idea es decir que el hijo que puso su almuerzo en las manos de Cristo multiplicó tanto. No trate de ser una grande cosa para Dios. Dice que aquí está mi vida, lo pongo en sus manos y ve lo que Dios puede hacer con su vida. Sí. Pastor Luis, por favor, lo misma pregunta. Si un joven de 18 años estuviera viendo este podcast y sintiera que Dios lo está llamando, pero tiene miedo a no estar preparado, ¿qué le diría usted? Primero, que nunca estamos preparados. Nunca hemos estado preparados. Nunca estuve preparado para hacer un funeral de un bebé. Nunca estuve preparado en tomar a un hermano que falleció y falleció en tus brazos. O sea, nunca estamos preparados en el ministerio. Pero lo que vuelvo quizás a ser redundante en la pregunta que di recién es que a través de hacer vamos viendo que Dios respalda. Y si hablaba de un supuesto, yo te dije que recién no me gusta hablar mucho de supuesto, pero si yo no hubiera servido en esta iglesia, haciendo de todo, tirando cables, cambiando ampolleta, cortando el pasto por mucho tiempo, creo que nunca hubiera sabido realmente que Dios tenía un propósito en mi vida. Así que si un joven hiciera esa pregunta, primero el miedo, también nosotros tenemos miedo todos los días. O sea, el que pastor que no tiene miedo de
que va a predicar y que se la apague, se corte la luz, que se acuerde, se le olvide un texto. Estamos con miedo siempre, pero el miedo es por un buen miedo, de prepararnos para poder responder de buena manera. Pero sirva, yo le diría que sirva y a medida que vaya avanzando en el servicio va a ir viendo el llamado de Dios en su vida. Y vamos a hacer una última pregunta para ya ir finalizando. Igual es para ambos. Pastor David, un mensaje de fe y esperanza para nuestra querida congregación y para toda la gente que nos ve por las redes. En estos tiempos tan difíciles, además que estamos pasando particularmente en esta región. Bueno, lo que Jesús mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe. Entonces, no mira a los lados, no mire que si todos están contigo. Sea de ese uno si es necesario, ser de fe, no perder la fe, porque eso es lo que cuando venga está destacando, hallará fe. Entonces, sigue adelante. No importa si los otros más están aplaudiendo o alguien está como criticando, déjalo. Solamente tengo que rendir cuenta a Dios. Pastor, por favor. Sí, para mí es el versículo que quiero que la congregación lo viva, porque lo he tratado de vivir, yo lo he tratado porque creo que nunca lo vamos a hacer en su totalidad, que es Proverbio 13:13, que dice que el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y yo creo que si vivimos bajo los preceptos de Dios, su palabra, el tiempo demostrará la bendición de Dios sobre nuestra vida. Así que animo a la iglesia a seguir amando la Biblia, a seguir respetando los preceptos, a pesar de todas las dificultades. Dios tiene la última palabra y siempre como decía Pastor David, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es fiel. Y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es fiel. Bueno, de más está decir que esta es mi primera vez haciendo esto. Le agradezco el honor de poder, de hecho, Carlita, digamos, esta es una idea maravillosa, Carlita Moraga, que por aquí la tengo en el oído derecho todo el rato. Y agradecido, Pastor David, por el honor, agradecido, Pastor Luis, y muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias Pastor también por este tiempo. Él sería un buen predicador, él terminó su mensaje 3 veces. Sí, es la última pregunta. No, si por la oreja me decían esta y seguimos.